¿Acabaron lípidos? No. Listo, mejor, listo. Entonces vamos a hacer una prueba de carbohidratos y vamos conectarnos con lípidos poco a poco. Porque se dan cuenta que este examen es realmente amplio, ¿sí? Y pues sí va a tener al mano más herramientas como para tomarse pues de acá a allá, entonces van a ir igual prevenidos. Entonces, habíamos la vez pasada habíamos acabado hablando de lo que tenía que ver de la fructosa 2-semifosfato y pues la regulación que se tenía, partiendo de que la fructosa 2-semifosfato es el principal activador de la fosfofructoquinasa 1, ¿cierto? Hemos quedado ahí hablando de esa parte, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la fosfofructoquinasa 1, McCormick, la activa a la fosfofructoquinasa 1, el ATP o el AMP. Activa la fosfofructoquinasa 1. Mírenlo con calma, tenemos hasta el 14 pues, de abril, no hay problema. No, pero, ¿quién activa? ¿Ya? Sigo malo, pero vamos a mostrar así un Entonces, ¿quién activa el McCormick? A la fosfofructoquinasa 1, ¿el AMP o el ATP? ¿Cuáles eran las opciones? AMP o ATP activa la fosfofructoquinasa 1. Esa es la degradación de hidroxilo. No, entonces ¿dónde viene pues el doble? Que se les da la enzima, ¿sí? Ustedes de una vez ponen la enzima en la ruta y las enzimas que le van a salir solo son las alostéricas, que es la más importante de la ruta o las dos más importantes. Si se les habla de la fosfofructoquinasa 1, automáticamente ustedes piensan en qué? ¿En qué vía metabólica? En la glucólisis, vamos bien. Y entonces sacamos la ruta una vez, glucólisis. Y tenemos AMP o ATP. Entonces, ¿quién te la activa? ¿El AMP o el ATP? ¿Fuerte él? No, el AMP. Entonces, tengan en cuenta que en la glucólisis vamos a obtener energía, ¿cierto? Vamos a obtener dos ATPs. Y recuerden que toda ruta que me produzca energía va a ser inhibida por los indicadores de buen balance energético, es decir, por el ATP, por el citrato, ¿sí? Por el acetil-CoA, por el NAD reducido, por el FAD reducido, todo el que sea un indicador de buen balance energético me bloquea glucólisis y me bloquea Krebs. Vamos bien hasta ahí. Ya tenemos todo lo que es glucólisis, toca ATPs netos. ¿Y en Krebs cuántos? 24. ¿Sí? Aquí voy rápido porque eso es más donde nos paramos la vez pasada. Mientras que, por otro lado, vamos a tener a los indicadores de mal balance energético, como el AMP, como el ADP, como el NAD oxidado, como el FAD oxidado, que ellos entonces me van a inducir a que haga las rutas que me produzcan energía, porque ellos me están diciendo, hoy no tenemos energía, tenemos que hacer el proceso. Es decir, que AMP me activa la glucólisis, ATP me la inhibe. Y ahí tenemos que verlo desde el punto de vista de que esa regulación va a ir inversa de una vez con la gluconogénesis, ¿sí? Porque no es que la ruta sea totalmente inversa, pero en la regulación sí. Entonces no se van a complicar ahí, es como el acetil-CoA que llaman para allá, pero para que sea más sencillo a la hora de regular. Es decir, yo puedo tener glucosa, que ya tienen claro que la isomería, ¿cómo va a ser? No, digo la estereoisomería, perdón, sí, qué pena, isomería. Alfa de, ¿cierto? Qué pena, sí, vamos a hacer. ¿Qué? Vale, entonces, yo puedo bajar de glucosa a piruvato, vamos bien hasta ahí. Si yo bajo, tienen claro que es glucólisis. ¿Sí? Vamos hasta ahí todo bien, no hay problema. Pero yo puedo ir en reversita. Si vamos en reversita, entonces tenemos claro que es gluconeogénesis. Vamos bien hasta ahí. Que lo voy a abreviar como GNG. ¿Listo? Como suena normalmente. Eso está claro. ¿Qué es lo que quiero que puedan acá manejar? Que si uno me activa acá, me inhibe acá automáticamente, ¿listo? Y se activa acá y no acá, ¿listo? Porque van a ser mutuamente excluyentes, de tal manera que el cuerpo a la vez
no va a estar haciendo glucólisis y gluconogénesis. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Entonces, por ejemplo, si tengo, ¿cómo se llama la del termo? ¿Cómo es el nombre? Andrea. Andrea. Bueno, Andrea, ¿cuál es la enzima más importante de la gluconogénesis? Ponte una pregunta. ¿Cuál es la enzima que va al contrario de la fosfoprotoquinasa 1? La que va por debajito. Menos mal que te da la fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿sí? Entonces, esa la van a tener al contrario. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Entonces, y van a estar jugando con las hormonas. Entonces, por ejemplo, si tengo la insulina, ¿sí? La insulina tiende a desfosforilar o a fosforilar. Desfosforilar. E incluso, si quieren entrarles un poquito más a la situación, le van a dar de función quinasa, por si acaso, ¿sí? Y al glucagón, si los quieren complicar un poquito más, les van a estar hablando de función fosfatasa, ¿sí? Porque quieren entrarles ahí como a las situaciones complejas. Entonces, yo tendré claro, Buquerón, que la insulina activa o inhibe la fructosa 1,6 bifosfatasa. La va a inhibir, muy bien. Eso quiere decir que la fructosa 1,6 bifosfatasa se activa si se fosforila o si se desfosforila. ¿Se activa? Sí, se activa si se fosforila. Ya más tomando la idea. Se activa si se fosforila. ¿Listo? Eso está súper claro. Muy bien. Ahora, vamos a tener de esa misma manera a los indicadores de mal balance energético. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que el AMP me activa ese proceso, el AMP me inhibe el contrario. ¿Listo? Lo quiero que quede claro. Porque muchas veces es más fácil verlo desde la glucólisis que convertirlo directamente a la gluconogénesis. Y se sienten confundidos, lo voltean a la glucólisis y lo mandan allá. Por ejemplo, ¿saben que el ATP activa a quién? ¿A la glucólisis o la gluconogénesis? Activará la gluconogénesis. Entonces el ATP activa la gluconogénesis, por lo tanto inhibe glucólisis. ¿Listo? Pasa algo con el acetil-CoA. El acetil-CoA es un indicador de buen balance energético. Tenemos claro que el acetil-CoA es un equivalente a ¿cuántos ATPs? ¿Cuántos ATPs equivalen a acetil-CoA? 12, que sería como una vueltica de Krebs, exacto. Dime, Buquerón. El ATP es cuando hay bastante energía. ¿Y por qué entonces activaría la gluconogénesis? Porque la glucosa es para hacer glucosa. Y tengan en cuenta lo siguiente, que cuando el ser humano está en ayuno, va a ser siempre más importante hacer la glucosa que hacer energía. Porque cuando uno hace incluso la gluconogénesis, el balance energético es de -6. Y ahorita con el -6 vamos a unir con los lípidos para que entiendan cómo es que se comporta el cuerpo a la hora de llegar el examen. Entonces, el ATP está activando hacer glucosa, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque uno siempre está con la idea de que si hago glucosa es solo para hacer ATP. Y no, ¿sí? Hay funciones en el cuerpo, desde la transcripción, desde la regulación de otras cositas que requerimos la glucosa. Entonces, no es solamente glucosa con ATP. Entonces, por eso el cuerpo está dispuesto a pagar con ATP para hacer glucosa, para evitar que la hipoglicemia, si estemos por debajo de 40. ¿Se puede hacer glucosa para almacenarse como glucógeno o no? Pero cuando estamos postprandial, cuando estamos en ayuno, tenemos que ir a sacar el glucógeno para hacer glucosa. Porque en ayuno empezamos con la glucogenólisis, ya vamos para allá. ¿Sí? Entonces vamos a romper. Pero la prioridad en ayuno siempre va a ser la glucosa, no la energía. Porque ya vamos a ver entonces el cuerpo en ayuno de dónde saca esa energía. ¿Sí? Ya voy para allá, Pedro. Entonces, ahora, el acetil-CoA, ustedes lo que tengan en cuenta, porque el acetil-CoA específicamente va a ser el principal activador
de la otra enzima importante de la gluconeogénesis, que es la piruvato carboxilasa, ¿sí? Es decir, esta molécula es la activadora de la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa es la primera enzima que se utiliza en la gluconeogénesis, cuando voy a pasar de piruvato a oxalacetato, ¿sí? Que es cuando paso de uno de 3 carbonos a uno de 4. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me interesa ahí? Resulta que si yo estoy haciendo acetil-CoA, es por favor intentar hacer Krebs. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Pero si el plan no es hacer Krebs, si tengo el acetil-CoA, pero realmente no necesito más energía, entonces el acetil-CoA va a tender a subirse, o el acetil-CoA va a tender a salirse para ir a hacer ácidos grasos, que ya vamos a ver eso. Pero necesito que tengan en cuenta esto que tiene menos saliendo, esto de que el acetil-CoA activa la gluconeogénesis, pero específicamente mediante la activación de ella. Es decir, el acetil-CoA no tiene fuerza como un modulador heterotrópico sobre ninguna otra enzima de la gluconeogénesis. Sí, es específico de la piruvato carboxilasa. O sea, el acetil-CoA no está con la fructoso-6-bifosfatasa, que es la otra importante. No está ahí. Uno lo podría asumir, pero realmente no está. Está con la piruvato carboxilasa. ¿Listo? Y directamente uno asumiría que está inhibiendo la glucólisis, pero realmente no está en las reacciones inhibiendo la glucólisis. Él va a estar desactivando acá específicamente, por afinidad. Por si acaso se va un homogéneo bárbaro con la idea de quitar la felicidad. Ahora, ¿qué me interesa que puedan manejar? Esta es la ruta que más les van a preguntar, porque es la que más tiene de abreo en carbohidratos. En lípidos, a Álvaro le gusta más colesterol, le gusta más lipoproteínas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si nos hablan de gluconeogénesis, tenemos claro que la gluconeogénesis es la formación de la glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, eso está claro. Si en el examen sale que yo voy a pasar de fructosa a glucosa, pues eso no es gluconeogénesis, eso es una isomerización de azúcares, ¿sí? Tiene que no ser carbohidrato. Entonces, cuando usted ve la gluconeogénesis, tiene claro que yo lo puedo hacer desde piruvato, porque el piruvato es un ¿qué? Es un cetoácido, muy bien. Y si le pongo un amino al piruvato, ¿qué se forma? Alanina, ¿cierto? Alanina, que sería el aminoácido más gluconeogénico. Ahora, también vamos a hacer desde lactato, ¿no? Que tenemos claro que nos separa una enzima, la lactato es hidrogenasa, pero lo vamos a separar, piruvato, lactato. También podemos hacer la glucosa desde el glicerol y también vamos a hacer la glucosa desde aminoácidos, y en este caso a partir de 18 aminoácidos. ¿Listo? Tenemos lo que tenemos 20 con la capacidad para hacer las proteínas. Sin embargo, hay 2 aminoácidos que son totalmente cetogénicos, es decir, no tienen la capacidad de formar glucosa. Le voy a ir para allá. ¿Cuáles son los otros aminoácidos? ¿Cuáles son los 2 aminoácidos que metabólicamente no pueden hacer glucosa? Me pueden quedar, pero realmente van a ir a hacer cuerpos cetónicos, no tienen manera de subir en la ruta. Entonces, uno va a hacer la lisina y la otra la leucina. Eso le tiende a salir porque a veces la isoleucina nos seduce, pero la iso sí alcanza a subirse un poco más. Esto lo van a ver específicamente porque cuando entren a proteínas hay una clase que es el destino metabólico de los aminoácidos, que es este examen también. Entonces, por eso es que Álvaro le está diciendo que vayan poco a poco porque realmente se puede extender, ¿sí? Y entre el tercer previo y el cuarto solo hay 5 días de diferencia. Porque, claro, porque no hay tema nuevo, solo le dejan un tema para el último, pero entre el tercero y el cuarto son 5 días o 4 días de diferencia, es decir, los días del lunes y el viernes. Entonces, de nuevo consiste en que no vayan a meter ahí de diabólicos el de morfo, ¿no? Porque no hay nos va, o sea, está el de genética, y siempre queda un tema que va a ser grupo hemo o inmunoquímica para el acumulativo, que será el tema diferente, pero de una demanda del acumulativo. Entonces, es un lapso súper cortito.
no es más de una semana. Entonces, por eso es que no se preocupen porque que es que vamos a quedar cortos, no, porque realmente los últimos 2 exámenes están en la última semana. Entonces, y ese es el de estallar algo. Ya porque les toca. Porque primero no era como lo esperábamos, se quedaron casi sin ahorros. Pero poco. Entonces, pero vamos a enseñarles. Entonces, vamos bien hasta ahí. Ahora, tenemos la gluconogénesis, tenemos los sustratos. ¿Y qué me interesa? Ellos sí pueden hacer la glucosa. Ahora, ¿quiénes no? Son los que sí, porque a partir de eso yo quiero que entiendan lo siguiente. No se va a poder hacer glucosa educándolos desde cualquier sustrato que su metabolismo termine en acetil-CoA. Esto lo tengan súper claro porque se les colocan a juguetear con las moléculas. Cualquier molécula que acabe en acetil-CoA está imposibilitada biológicamente para hacer glucosa. Entonces, cualquiera que acabe en acetil-CoA, ya voy para allá para que entiendan la idea. ¿Cuántos carbonos lleva un acetil-CoA? Dos. Vamos a ver. Entonces, ¿qué le acabaría en acetil-CoA? Los ácidos grasos. Si yo rompo un ácido graso y hago oxidación, acabo en acetil-CoA, ¿cierto? Partiendo de que nosotros como seres humanos hacemos ácidos grasos de cadena par. Y específicamente, ¿cómo es su nombre, Mana? Ángela. Ángela, no se da clase, pero bueno, Ángela. ¿Cuál es el ácido graso que nosotros como seres humanos tendemos pues a hacer casi el 95% de las veces? Que es el gol estándar que está en los libros porque es el que tendemos a hacer. Podemos hacer otros, pero hacemos ese y le quitamos carbonos. ¿Cómo se llama? ¿O cuántos carbonos tienen que ser? ¿El de cuánto? El triglicérido. Eso es del diablo. No, el triglicérido es cuando unimos, pero vamos a ver. ¿Cuál es el ácido graso, chiquitines? El ácido palmítico, ¿sí? Como seres humanos tendemos a hacer el palmítico, ¿sí? Es como el que tenemos como nuestra plantilla génica. Y el palmítico tiene ¿hay cuántos carbonos? 15, 16. Tiene 16. Porque como seres humanos, eso es súper importante para el examen, nosotros como seres humanos evolucionamos haciendo ácidos grasos solo de cadena par. Es decir, podemos hacer perfectamente el de 16, el de 18, el de 20, pero el de 11, el de 13 y el de 15 no podemos hacerlo, ¿sí? Porque colocamos de a 2 carbonos y quitamos de a 2 carbonos. Entonces, cuando yo empiezo pues a quitar de a 2 carbonos, siempre acabo en acetil-CoA. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. ¿Qué ha pasado a veces cuando los quieren confundir? Les salen ácidos grasos de cadena impar. Y entonces entramos a la biología de las vacas. Si pudiésemos hacer ácido graso de cadena impar, o si la pregunta dice ácido graso de cadena impar, el de cadena impar se podría hacer glucosa, porque al empezar a romper, me acaba una molécula de 3 que se llama propionato. Y si yo piso el propionato, sí podría hacer glucosa metabólicamente. Si luego, porque hace unos años el profe se puso bravo, ahí Gerardo, y sacó eso del ácido graso de cadena impar. Entonces, si uno llevaba que no, pero si veo impar, pues me saca de la zona de confort. Si es impar, sí se puede hacer glucosa, ¿listo? Porque al empezar a quitar de a 2, me va a quedar al último una molécula de 3, que es el propionato. Y el propionato sí lo puedo meter, pero el propionato, ¿quién lo hace? Las vacas, los rumiantes. No es para nosotros una molécula tan activa en el cuerpo, ¿listo? Entonces, Ahora ácidos grasos, entonces sería ácidos grasos de cadena. exacto, ácidos grasos de cadena par, por si acaso la letra menuda. Estos serían ácidos grasos de cadena par, que realmente son los nuestros, ¿no? Porque si el examen dice impar, metabólicamente sí podemos intentar subir, ¿listo? Pero solo hay algo documentado en algunos artículos de algunos chicos que han logrado hacer el undecilénico en la pubertad, que es el de 11, pero luego se deja de hacer. O sea, entonces hay una investigación así a ver qué sucede, porque si logramos hacer el de 11, el undecilénico, en algún momento de la pubertad, pero luego ya no se logra secretar más, ¿sí? Ni hay una explicación de qué le pasa a ese metabolismo claramente. Ese undecilínico nos mencionó ya abajo, dijo que era el del olor a chupe. Pero pues no lo he oído, pero yo lo había escuchado, pero sí, pues de que del impar que sí se da corto, que generaba olor a sudor o algo así, Pero olor a sobaco y a película. eso es el undecilénico, pero pero lo hicimos más.
la puerta de por poco tiempo, pero el mensaje por la mente está claro ahí, pero o sea, sería lo único que hasta. Entonces, ahora, quien tampoco va a poder hacer pase lo que pase en el examen, no lo van a llevar a hacer los cronogénesis al colesterol, ¿listo? No van a llevarse ustedes el colesterol. Primero, porque la verdad es que no lo vamos a romper, ¿no? O sea, el colesterol, ¿ya vieron con el profesor Álvaro colesterol un poquito? Pase lo que pase en el examen, no van a meter nunca el colesterol a la mitocondria, porque no cabe, ¿listo? Porque hay veces que la opción dice que el colesterol me puede dar energía. Y claro, pero uno diría, uy, súper bien, realmente no. El colesterol es una síntesis muy endergónica, es decir, hay que meterle muchísimos ATPs para hacerlo. Y el colesterol, realmente, a él no le sacamos ATPs. Si yo necesito, hay ATPs de los lípidos, los saco de los ácidos grasos, ¿listo? No del colesterol, ahorita vamos a hacer ensamblar esa parte. Entonces, realmente, el colesterol, no vamos a poder ensamblar la glucosa, porque no hay manera de que yo empiece pues a quitar esos anillos para lograr llegar allá a hacer glucosa. Entonces, desde el colesterol tampoco vamos a hacer glucosa. Tampoco desde dónde pues está el examen, desde los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son moléculas de ayuno prolongado, eso lo tenemos claro, ¿no? Los cuerpos cetónicos solo son 3 los que nosotros logramos hacer. Entonces, posiblemente el examen no va a estar con la palabra cuerpos cetónicos, sino con la molécula directamente. Entonces, lo que es la acetona, lo que es el ácido acetoacético, que es el mismo acetoacetato, o lo que es el beta-hidroxibutirato o ácido hidroxibutírico. Esos son los 3 cuerpos cetónicos que nosotros vamos a hacer. Entonces, el metabolismo de ellos, educandos, por más de que yo lo rompa y todo, acaban en acetilcoa. Entonces ellos también están vetados de intentar darle glucosa. Los cuerpos cetónicos van a ser súper importantes para darle energía al encéfalo en un ayuno fuerte. Entonces el encéfalo le recibe energía. Más o menos pueden asumir hasta el 40-45% de la energía en un ayuno duro. ¿Sí? O sea, en un ayuno fuerte nos van a ayudar, pero no a dar glucosa, ¿listo? Sino a desprender energía. Dime, don Gerot. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son unas moléculas que nosotros vamos a ensamblar en la mitocondria en un ayuno largo. Entonces, vamos para allá, pero por si acaso, para hacer la claridad. Estas moléculas se consideran lípidos, ¿listo? Son lípidos, sin embargo, los cuerpos cetónicos son como en lo que en filosofía se llamaría la espada de Damocles. Te salvo, pero te mato. Es decir, los cuerpos cetónicos en un principio los van a salvar, pero si no los controlo, me van a matar. Entonces, en un principio, que ellos aparezcan, salva ¿qué? 2 cosas. Primero, darle energía al encéfalo. Entonces, el encéfalo tiene su calma porque hay cuerpos cetónicos, nos están haciendo el bien. Segundo, que cuando yo empiezo a hacer glucogénesis, ¿saben? Es como gas capcioso. Si yo empiezo a hacer glucogénesis, señorita Sofía, ¿a cuál de los 4 le meto primero el diente en glucogénesis? Si yo quiero hacer glucosa, Sofía, ¿a quién le meto el diente primero? ¿A partir de cuál intento? Bueno, piruvato. ¿Cuál? Luego, ¿a cuál le puedo meter el diente? Al lactato. Luego, ¿a cuál le puedo meter el diente? Al glicerol. ¿De dónde vendría ese glicerol? ¿De dónde? De los triglicéridos que estoy rompiendo en ayuno. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Al último, que le meto el diente a los aminoácidos. ¿Listo? O sea, yo primero gasto aquí, gasto acá. Pero aquí es sagrado, porque recuerden que no tenemos almacenes de proteínas, ¿sí? Entonces, estos de los trajes, entonces casi que, bueno, los gasto, me recupero, ¿listo? Y aquí tenemos a tener, no hay tanto problema, pero estos no, porque no tenemos almacenes de proteínas. Entonces, hay un punto en el metabolismo. Hay un punto en el metabolismo en el que el cuerpo, en su desespero, ¿sí?
por hacer la glucosa e incluso por intentar obtener energía, vamos a empezar a romper proteínas. Tercero, cuarto, quinto día. Y el cuerpo quiere proteger sus proteínas. Entonces ahí me respaldan los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos van a asumir una función energética para darle una protección al cuerpo para no romper tantas proteínas. O sea, en un principio se ponen las 10, porque si el cuerpo cetónico en menos de nada, perderíamos toda la masa muscular, pero los cuerpos cetónicos empiezan a hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que si hacemos demasiados cuerpos cetónicos sin regulación, viene la cetoacidosis y el pH de la sangre se me colapsa, que es lo más peligroso, entre lo más peligroso que le puede pasar al diabético tipo 1. ¿Por qué razón? Eso ustedes me interesa que lo tengan en cuenta. Porque los cuerpos cetónicos son inhibidos por la insulina. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Tenemos dos diabetes, bueno, más, estacional y todo eso, pero está el 1 y el 2 principalmente. El 1, ustedes lo van a reconocer como ya futuros médicos, porque el 1 se ve apenas entra al consultorio. El 1 es un paciente delgado, sudoroso, ojeroso, se ve que es tipo 1 automáticamente. El tipo 2 no, el tipo 2 puede ser delgado, pero más tiende a ser un poco más obeso, ¿sí? Porque está desarrollando la resistencia a la insulina por dietas inadecuadas y cosas que le fueron a pasar. Es decir, nosotros ya no fuimos tipo 1, porque podemos hacer insulina. ¿Podríamos ser tipo 2? Sí, podemos ser tipo 2. ¿A qué voy? Que el tipo 2 tiene la capacidad de hacer insulina, solo que lo que no le funciona es el receptor o la resistencia pues a la molécula, pero hace insulina. El hacer insulina le permite bloquear cuerpos cetónicos y regular su cuerpo. El tipo 1 no, el tipo 1 no la hace. Entonces si el tipo 1 no se coloca con la ampolleta acá abajo, ¿sí? Y le da por entrar un poquito pues en ayuno o algo, entonces fácilmente le hace cuerpos cetónicos que no se van a inhibir porque no hay insulina real. Entonces él sí va a tener cetoacidosis diabética, y ahí sí para él sí está en riesgo, sí fuerte el tipo 1. Cuando hace un ayuno largo, de una vez va a ser cetoacidosis diabética, el tipo 2 no, ¿sí? Entonces la cetoacidosis diabética se la vamos a dar al tipo 1 porque ellos sí tienen la incapacidad funcional de hacer insulina. Entonces, vamos bien hasta ahí. Ahora, ¿cómo se llama Babu? Juan David. Creo que los cuerpos cetónicos son los residuos, o sea, pues lo que queda de la glicólisis o la lipólisis, que es cuando se... Ya va a explicar la parte. No es que sea residuo, lo que pasa es que necesitan el acetil-CoA que se produce para ensamblarlos. Pero sí necesitas que se haga mucha para hacerlos luego. Entonces, para allá que es donde todo tiene sentido, donde se hace más. Ese es el examen más apasionante que le están sintiendo. No era el de hoy, pero está. Haré la pregunta, sé que me veo la cuenta, pero entonces, ese es el más apasionante porque es el que tiene más diableo. El otro era más plano, pero ahora es fácil, a ustedes les gusta más la emoción. Entonces, ahora, ¿qué me interesa? Quiero que les diga por qué ya acá no se devuelve. Ojo con eso. Ustedes recuerdan que en la glucólisis teníamos la glucosa y hacíamos el piruvato. Ya lo tienen súper claro, listo. Ahora, yo tengo la opción de si hay oxígeno, ¿cierto? Y se requiere energía, que me llegue el complejo multienzimático piruvato de deshidrogenasa. Complejo multienzimático que ya va a estar actuando dentro de la mitocondria, ¿sí? Porque los natrios caen en la mitocondria y voy a producir acetil-CoA. Y el hacer ese acetil-CoA casi que me está indicando que vamos a intentar hacer. Entonces, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Hay oxígeno, hay necesidad. Y está el complejo PDH, que son las tres enzimas unidas. Y el complejo PDH no es que sea una reacción irreversible, es que es una reacción que al revés es imposible. Es decir, ningún ser humano del planeta Tierra tiene la capacidad, eso yo lo tengan súper presente, no hay forma posible en nosotros como seres humanos para hacer este puente, ¿listo? Ese puente no existe, o sea, no hay forma de hacerlo, no es una enzima especial, no hay forma, porque si hubiese esta forma, yo produciría mucha grasa y haría azúcar.
pero el puente está roto. O sea, no hay manera de que yo pase de acetil-CoA a piruvato. ¿Listo? No existe la manera. Entonces, como no existe esa manera, cualquier sustrato que me acabe en acetil-CoA, como ellos, están imposibilitados de hacer gluconeogénesis. Entonces, estos dos aminoácidos en su metabolismo no logran conectarme al piruvato, al oxalacetato. Ellos terminan desconectando hacia acá, hacia acetil-CoA. Entonces ellos se consideran aminoácidos totalmente cetogénicos. O sea, ellos van a tender a hacer estas moléculas y luego intentan, pero no hay forma metabólica para ellos dos de hacer glucosa. ¿Listo? Porque el puente van a quedar siempre en acetil-CoA por más de que se rompan, de que encuentren por dónde. Y el puente, eso no van a olvidar, no hay forma que nos devolvamos. ¿Listo? Hace un tiempo salió un artículo de un paciente que había desarrollado algo que le permitía devolverse. No era súper enfermo, porque entonces hacía mucho más y ya que agarra la glucosa por los cielos, claro, marica, si me da la mano, pues me sacocho. Hago glucosa, vas a decir, entonces, no, sería una locura, porque todo acá cae acá, entonces, y luego acá, vuelve el puente y cae en la grasa. Entonces, era una cosa del cuerpo del señor estaba súper desregulado. Entonces, no hay forma de volver. ¿Listo? Cualquier cosa que el examen caiga acá, no hay forma de volver. Ahora, Profe, una pregunta. dime, Ángela. Respecto a los cuerpos cetogénicos, pues. Cuerpos cetónicos. Perdón, cetónicos. Nos habían dicho que aparecen como en un nivel de ayuno fuerte. De ayuno demasiado. Voy para allá. Vamos a ir. Y entonces que habían específicamente, como usted mencionaba, el encéfalo y otra parte que eran como los que lo asimilaban, pero eran únicamente los dos porque el resto no lo asimilaban. Entonces no sé. Sí, porque los cuerpos cetónicos, hay una situación con ellos. Los cuerpos cetónicos los va a hacer el hígado, más no los usa. Pero, por ejemplo, si uno le va a intentar dar cuerpos cetónicos al eritrocito, lo rompe, ¿sí? O sea, los cuerpos cetónicos solamente, pues prácticamente, están ahí para colaborarle al encéfalo y a ciertas regiones como el cristalino o algo así que podrían tomar un poquitito, ¿sí? Pero el resto casi que están para ayudarle al encéfalo, porque van a asumir casi que el 40 al 50% de la energía que necesitan, ¿sí? Pero son moléculas muy oxidantes, ¿sí? Y el cuerpo como tal no las asimila bien. Por ejemplo, el músculo use cuerpos cetónicos, no lo va a usar. El páncreas tampoco le va a tender a usarlos. Entonces, por esa razón es que si hay demasiados, pues realmente el cuerpo vamos a tener la cetoacidosis porque se ve para la sangre, ¿sí? Y el pH se va a ver afectado. Sin embargo, tenemos nosotros la salvaguarda de que hacemos insulina. Entonces la insulina mantiene el nivel, ¿listo? El equilibrio, a menos de que no la hiciéramos como el tipo 1, que es el que está en riesgo. Ahora, dado eso, me interesa lo siguiente. Lo que viene a continuación no va a importar si no va a aprender nada. Entonces, necesito que me entiendan el orden del ayuno y de dónde vienen las cosas para que entiendan cómo yo uno carbohidratos con lípidos a la vez a medida que aumenta el ayuno y de dónde van a salir las cosas. Es decir, si la persona entonces tenemos que ver lo siguiente, que si estamos en ayuno, la prioridad siempre es hacer glucosa, ¿listo? No hacer ATP, porque estoy dispuesto a invertir ATP para poder hacerlo. Partiendo de eso, tenemos un orden de activación en las rutas. Y el orden va a ser importante para que entiendan la forma como les van a preguntar. Entonces, primero voy a activar la ruta que es gratis, ¿sí? Que sería la glucogenólisis. Porque la ruta del glucógeno, sea que se sintetice o al contrario, esas rutas no tienen un balance energético. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Entonces, en un principio, la primera que vamos a encender, la primera ruta que vamos a encender es la
glucogenólisis. Vamos bien hasta ahí. ¿Listo? Hola, Levi. Entonces, la primera ruta que se va a encender entonces en ese ayuno va a ser la glucogenólisis. ¿Cuál es la enzima logrando más importante de la glucogenólisis? Glucosa quinasa. Esa está nueva, ¿no? ¿Cuál es la enzima más importante de la glucogenólisis? La glucógeno fosforilasa. ¿Sí? Entonces, estaremos activando la enzima alostérica glucógeno fosforilasa que será activada por el ATP o por el AMP. Glucógeno fosforilasa que será activada por el ATP o por el AMP. Vamos a colocarle para que le den la es decir, porque esto no se les queda claro una vez. Si yo tengo la glucosa, entonces, para que se vea esta parte, entonces, listo. Entonces, ¿cómo se llama el proceso C? Glucogenogénesis o glucogénesis de glucógeno. ¿Cómo se llama el proceso B? El B se llama gluconeogénesis. Muy bien. El B es gluconeogénesis. Porque voy a definir la glucosa. ¿Sí? B. Y el de allá por eso yo ponía la glucólisis, ¿no? Entonces, ¿y el proceso D cuál es? Glucogenólisis. ¿Y el A qué preguntó? Entonces, ¿a qué voy? Tenemos claro que el AMP lo que quiere es que yo vaya a piruvato porque necesito energía. Muy bien hasta ahí. Eso quiere decir que el AMP me activa acá, pero también va a estar activándome ¿cuál? ¿El C o el D? Va a estar activándome el D, muy bien, porque yo voy a querer romper el glucógeno para sacar glucosa para bajar la energía. Vamos bien, mientras que el ADP, ¿cuál es el que me activa? El ADP te activa BC, porque el ADP no quiere hacer energía, prefiere que yo suba glucosa y luego intente guardarla incluso. ¿Listo? Vamos, ahora ya lo ¿sí? Entonces, a partir de eso, y el AMP cíclico activa o inhibe el proceso C. Lo inhibe, muy bien. El AMP cíclico activa o inhibe el proceso B. Estamos hablando de lo que es que no quiero que se queden con la idea que el AMP va igual para todos, ¿no? El AMP cíclico, ¿no? Es un mensajero, ¿no? Sí, porque Y ese es como van a conectar en el examen, exacto. Eso es lo que te voy a dar un poquito por la pasada. Entonces, recuerden que el AMP cíclico es el segundo mensajero, ¿cierto? De los mecanismos acoplados a proteína G. Si el AMP cíclico es el segundo mensajero, es porque el primer mensajero es con quién.
como el glucagón o la adrenalina, muy bien. Entonces, pase lo que pase en el examen, apenas vean el glucagón con la adrenalina, va a poner allá afuera que no la tontería. Entonces, van a tener glucagón, van a tener glucagón y adrenalina, ¿listo? Y ellos siempre van a desembocar en el segundo mensajero por su mecanismo de acción. Vamos bien hasta ahí. Es un mecanismo acoplado por el drenaje. Eso quiere decir que apenas vean el examen aéreo específico, es como si le estuvieran hablando de ellos para regular. ¿Listo? No se van a complicar. No lo vean como AMP solo porque depende. ¿Listo? ¿Por qué depende? Porque si yo voy en el A de glucosa piruvato, el AMP me activa, pero el AMP cíclico ¿qué? Me inhibe. Pero si yo voy de glucógeno a glucosa, el AMP me activa, el AMP cíclico también. Entonces no lo van a unir siempre, depende de la situación. ¿Listo? Y en el B lo activan. Y en el B activa, porque el glucagón y la adrenalina nos activan gluconeogénesis. Pero entonces, y en el C inhibe el AMP cíclico, porque en el C vamos a hacer el glucógeno. Y el almacenamiento no te lo activan ellos dos. Parece confuso, pero es emocionante. Véanlo con calma, porque ustedes no se está diciendo, tranquilo, véanlo con calma, porque veo que algunos están doblando la cabeza. Mientras más vengo, me lo entiendo, ¿no? Entonces, está pensando que mientras más vengo acá, me lo entiendo. O sea, a lo que voy es que el juego consiste en que no solapemos el AMP con el AMP cíclico, porque depende del momento. Van a haber momentos en que los dos van a estar en la misma dirección, como en el D, pero van a haber momentos en que van a estar inversos, como en el A, ¿listo? O en el B también pasa, ¿no? Porque vamos a jugar hacia el otro lado. Entonces, quiero que les quede claro, siempre que van en el examen de AMP cíclico, en alguna pregunta, siempre lo van a asumir con la misma forma hacia donde va a estar modulando el glucagón y la adrenalina, porque ellos van conectados en su mecanismo. La insulina no, porque la insulina es un mecanismo tirosina quinasa. Entonces la insulina no tiene nada que ver con el AMP cíclico, ¿listo? Si él y ellos iban de la mano. Entonces, si aparece cualquier pregunta al AMP cíclico, simplemente envían ustedes la señalización de sus lentes hacia acá, ¿listo? De una vez envían allá de preguntar hacia acá. Entonces, glucagón y adrenalina. De tal manera entonces, Elia X, que está entusiasmada, Elia X, el proceso C. Usted dice cuál es el C. Muy bien, exacto. El C es glucogenogénesis. La glucogenogénesis, Elia X, ¿te la activa el AMP cíclico o te la inhibe? Te la va a estar inhibiendo, exacto. Porque una vez tú conectas al glucagón y el glucagón no quiere que guardemos como glucógeno, él está para romper el estado de necesidad. Dime, Y la insulina La activa. en esos procesos que haría. la insulina va a estar a la izquierda siempre de ellos, actuando. O sea, activaría Solo que la insulina no tiene un segundo mensajero porque en tirosina quinasa no usamos segundos mensajeros. Tenemos unas quinasas que van bajando dependiente después de la lisina y eso. La insulina no tiene un segundo mensajero. Pero la insulina no inhibiría el B y el B. La insulina te inhibe el B y el B, sí, claro. Ajá. Y activa O sea, la insulina siempre va a ir al contrario del AMP cíclico. Pues porque yo tengo. pero no tanto. Sí, exacto. La insulina la volteas. Diga, ya le estoy entendiendo la cosa. Entonces, ahora, volvemos allá para aquí. Vamos a tener. Profe, ¿la insulina cómo actuaría en el AMP? Lo activaría. La insulina actúa sobre todo mediante la desfosforilación de la fosfolipidasa 1 como un modulador heterotrópico positivo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Activa. Modulador heterotrópico positivo. ¿No? Exacto. Bueno, activa, vale. No, sí, activa, bien, exacto. Entonces, ahora, vamos a ver, dime un poquito de acuático, bien. En el caso de la insulina, entonces, ¿ahí cómo participaría en el caso de entre glucosa y glucógeno? La
La insulina actúa desfosforilando a la una y a la otra a la vez. Es decir, si yo quiero hacer el glucógeno, partamos de lo siguiente. Vamos a tener la enzima más importante de la glucogenogénesis, que es ¿cuál? ¿Glucógeno qué? La de la glucogenogénesis. Glucógeno sintasa. Y la de la glucogenólisis, que es glucógeno fosforilasa. Estamos bien hasta ahí. Cuando la insulina actúa, la insulina desfosforila, pero la desfosforila las dos a la vez. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar que yo nunca haga en el cuerpo estos dos procesos en simultáneo. O hago el glucógeno o lo rompo. ¿Sí? Entonces, cuando la insulina actúa, que si actúa, ustedes no van a tener claro que estamos en un ayuno o estamos postprandial. Si actúa la insulina. Estamos postprandial, vamos bien. Y si ustedes ven la insulina, es porque vamos a desfosforilar. Entonces, si la insulina está desfosforilando, ustedes esperarán que desfosforile a la glucógeno sintasa o a la glucógeno fosforilasa. A la glucógeno sintasa, porque yo quiero hacer el glucógeno. Pero a la vez, la insulina me desfosforila la otra. Y si me desfosforila la glucógeno fosforilasa, ¿qué le pasa a esa enzima? Se inhibe. Entonces, eso me garantiza que a la vez yo nunca prenda las dos. Porque la insulina, cuando estamos comiendo, desfosforila a las dos. A esa la activa y a esta la inhibe. Pero si caemos en un ayuno en el hígado, el glucagón lo que hace es fosforilar a las dos. Entonces, si les plantean que se está fosforilando la glucógeno sintasa, es porque estamos en ayuno, porque la estoy bloqueando. Y voy a fosforilar esa la glucógeno fosforilasa porque quiero tener glucosa en mi ayuno. Parece confuso, pero O sea, la glucógeno sintasa se inhibe fosforilando. exacto. Si la fosforilas, la inhibe. Si la desfosforilas, la activa, que es lo que se llama modificación covalente. O lo puedes ver quizás y le pone un poco más tenebrosa la situación, que muchas veces la insulina la asocian con funciones quinasas. Lo que pasa es que al ser quinasa, una quinasa también fosforila y desfosforila. Pero entienden que la función quinasa de la insulina, y a veces hablan de la función la función quinasa de la insulina o la función fosfatasa de la otra, pero una confusión. Pon la fosforilar y desfosforilar, porque si le van con la quinasa, la pregunta perfectamente ustedes pueden alzar la mano para que se anule. Y hay veces que hay, sobre todo en este examen, siempre van a haber 2 o 3 preguntas que por inventarse de más no tienen sentido. Entonces, pero es ahí donde tienen que tener tacto al decir. Por ejemplo, en este examen, ¿ya les da una corrección? No, puede con la corrección suban, o sea, puede subir, porque pueden haber preguntitas que a veces no se ensamblan. O sea, tiende a subir, no a bajar. Solo el año pasado, aquí entre nos, tuvo un problema con 3 preguntas de carbohidratos de metabolismo, con el profe Fernando, creo. Y los chicos estaban con el sentimiento porque hay una pregunta donde hacía parecer que la insulina activaba pues en el ayuno. Entonces, claro, el chico está, ¿cómo así? Usted me enseñó mayor, entonces, la pregunta no tenía, o sea, como un piso fuerte como para. Pero en medio de eso, pues los chicos estaban tan sublevados que un chico dijo, marica, es que si usted no sabe algo así, ¿para qué? Claro, que entonces, no, hasta ahí llegó la corrección. Entonces, todos llegaron con la misma nota. Entonces, no, en este examen pueden haber cositas que como que, pero de buena manera mandan al líder, pero el líder no el que pelea, sino el líder conciliador. El diplomático. ¿Ustedes sabrán quién es? No lo veo aquí. No lo conozco, pero entonces puede estar allá detrás de la pantalla mirando. Hola, líder diplomático. Entonces, estamos hablando a ti. Entonces, mire, ese. No, sí, no. ahora, quiero hacer yo. Una pregunta. Profe, o sea, quiere decir que no siempre desfosforilar es activar y fosforilar es activar. Exacto. O sea, no depende siempre es así. de la enzima, no siempre. ¿Vio? Tú desfosforilas y puedes activar o inhibir dependiendo sobre cuál enzima se actúa. Exacto. Okay. Y lo mismo, fosforilar puede activar o inhibir dependiendo cuál enzima es. Pero eso depende de la estructura de la enzima. Y de las necesidades del cuerpo, lo que quieras hacer. No, pero sí, depende de la estructura enzimática, de cómo va la baja regular. Ahora,
vamos a tener Ahí. ¿Cómo se llama él? Ya feliz. Ya me despedí. Ahora, bueno, vamos a tener la glucógeno fosfoenlaza, ¿listo? Y empezamos glucogenólisis. Empezamos glucogenólisis. Entonces, resulta que el glucógeno no nos resiste tanto tiempo de ayuno, ¿listo? Hay algunos libros que les van a hablar de 30 a 40 horas, pero realmente no llegamos allá. Es decir, ya en la hora 18-20 ya estamos sacando lo que queda, pero en vez de que 40 horas, vamos conociendo al ser humano. Entonces, pero ¿qué quiero que tengan en cuenta? Que el cuerpo, eso se lo he dicho la vez pasada también, el cuerpo no va a esperar hasta que yo raspe la olla para encender la otra ruta. Es decir, el glucógeno se me va acabando y yo ya enciendo la gluconogénesis. Vamos bien hasta ahí, ¿listo? Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Tenemos dos sitios donde tenemos el glucógeno guardado, que es el nombre y el nombre. Hígado. Hígado y músculo. ¿Qué me da más glucógeno, el hígado o el músculo? Pero es que ¿Quién da más de lo que El que más me da, el que más? pero que sí, El hígado, es sí, el que lo más tiene. bueno, pero El que más tiene es el músculo. el que más tiene Sí, el que glucógeno más- El que más me da es el hígado. pero realmente el que se coloca a la vez es el hígado. Bueno, bien. Entonces, el hígado es el que se va a ver, es el comunista del cuerpo, lo da todo por los demás sin encontrar nada. O sea, si la van a dar así, el hígado es como la Unión Soviética, lo da todo por los demás, en todo. El músculo es como Estados Unidos, solo para mí nunca, si lo bombardeo. Entonces, bueno, vamos a tener lo siguiente. El glucógeno se me empieza a acabar y la glucosa empieza a fluir. Y álgida, en ese momento donde la glucosa está fluyendo, ¿cuáles GLUT están abiertos? Entonces, el fuerte, el 4 por la madre. Porque el 4 es el que menos va a abrir. Si se abre el 4, si se abre 4 horas, San Pedro, el 1 y el 3. ¿Listo? Porque la idea es ir al cerebro e ir a eritrocitos. El 4 no, porque incluso. Ya no se ¿Por qué? ¿Por qué te Porque es dependiente de Sí. Porque el 4 es activado por la insulina incluso. Y el 4 es para músculo esquelético, músculo cardíaco y tejido adiposo. O sea, ellos podrían esperar un ayuno perfectamente. Entonces, abriremos 1 y 3. Donde su KM va a ser muy alto o muy bajito. Muy bajito. Para que haya más afinidad y esa glucosa que está saliendo de acá se me vaya para los de máxima necesidad. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Ahora. Creo que más bajo era el 3 o el 1. Entre los dos. El 3. El 3, el 3. El 3 es el Más bajo porque el 3 es el que tiene cada vez más Yo le dije que el 1, pero usted me dijo que el 3. Realmente no busque más. Pero de aquí al 14. Eso lo digo de la Si no, era algo así. Entonces, resulta que la glucosa está fluyendo, pero se me está acabando el glucógeno. Entonces tenemos que venir a encender la otra. Pero entre la otra y la otra, el tiempo es demasiado corto, porque la una va a conectar a la otra. Y quiero hacer esa claridad aquí. Entonces, vamos a activar luego a la gluconeogénesis. Pero lo que hablamos hace un momento, vamos a activar la gluconeogénesis dependiente es de quiénes principalmente. De piruvato, lactato y glicerol. No la de aminoácidos, porque los aminoácidos son sagrados, o sea, no las vamos a invertir en las primeras horas. ¿Listo? Los aminoácidos van a intentar salvar
a ese cuerpo en ese ayuno que está avanzando. Entonces, activamos gluconogénesis, pero sobre todo la dependiente de piruvato, de lactato, del glicerol. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Pero sucede lo siguiente. ¿Cuáles son, ahora para que vayamos ensamblando, cuáles son las dos enzimas más importantes de la gluconogénesis? Piruvato carboxilasa y la contraria a la fosforotoquinasa 1, la fructosa 1,6-trifosfatas. ¿Listo? Estas dos son las alostéricas que van a controlar el proceso. Vamos bien hasta ahí. Pero miren lo siguiente. La gluconogénesis tiene un costo energético. Cuando yo voy de piruvato, que es el pol estándar del cálculo, y subo de piruvato a glucosa, eso me cuesta menos 6 ATPs, ¿sí? Y entonces ahí viene la situación. O sea, cuando yo hago gluconogénesis, esto tiene un balance energético negativo, ¿sí? Cuando yo hago la glucólisis más 2, pero cuando hago gluconogénesis menos 6, aunque no nos conviene mucho. Entonces ahí viene la situación, ¿sí? ¿Cómo se llama, ahora que estamos ahí entrados en gastos, cómo se llama el ciclo que nos conecta la glucólisis con la gluconogénesis? Que me conecta la glucólisis muscular con la gluconogénesis hepática. Ciclo de Cori. Ciclo de Cori. El ciclo de Cori es cuando la persona hace un ejercicio muy intenso, ¿sí? Muy bien. Entonces, dado esto que le acabo de decir, ¿de cuánto sería el balance energético de un ciclo de Cori? Eso lo hablo otra vez, ustedes que putas, pero lo sacan. ¿La glucólisis cuánto es? Más 2. ¿La gluconogénesis? Menos 6. Entonces el ciclo de Cori, menos 4 ATPs. Son preguntas capciosas que, pero nada complicado. O sea, un ciclo de Cori, o sea, el ciclo de Cori, ya voy a dar un momentito al ciclo de Cori porque una cabeza de algo que les quede claro. El ciclo de Cori es cuando se hace un ejercicio muy intenso y hay que sacar el lactato. Entonces me une la glucólisis muscular con la gluconogénesis hepática. Entonces, en la glucólisis muscular ustedes ya se lo van imaginando, tenemos la glucosa, hago el piruvato, pero si es muy intenso, entro en los terrenos de la anaerobiosis. Entonces no hay mitocondria, no hay acetil-CoA. Entonces el piruvato se transforma en lactato, pero ese lactato hay que moverlo. Entonces el lactato se va por sangre y llega al hígado. Y el hígado, el lactato pasa a piruvato y el piruvato hace gluconogénesis y llega a glucosa. Y luego el hígado, que es pues el Lenin de nuestro cuerpo, entonces el piruvato pasa a glucosa y si lo necesita el músculo, vuelve y se lo entrega al músculo. Por eso lo llama ciclo de Cori, porque él vuelve y se lo entrega si lo necesita. Porque así es el hígado. Y lo da todo sin esperar nada a cambio. Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Entonces, ahora, así está acá el hígado. Pero es que yo lo doy todo siempre. Soy como el hígado. Yo soy egoísta, mala loca, soy el músculo. Entonces, el músculo todo para él, porque necesito 4 tipos patasa, ni modo, no puede. Entonces, miren lo siguiente. Entonces, ciclo de Cori menos 4. ¿Listo? Ahora, resulta que nosotros no tenemos almacén de energía. ¿Sí? Entonces, necesitamos activar la ruta que me dé la energía para apagar. Es decir, requerimos la gluconogénesis necesita un azúcar. Porque si no, no nos va a o sea, la gluconogénesis requiere un azúcar para poder subsistir. La pregunta es, ¿quién nos financia a la gluconogénesis? No, estamos más abajo. Bueno, véanlo con calma. No, está mucho más abajo, no hay casa financiar. Bueno, tenemos la gluconogénesis, necesitamos la glucosa y el cuerpo está dispuesto a pagar, pero no tenemos un barreno para romper porque no tenemos almacenes de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué ruta tendré que encender o a qué le tendré que echar mano para que sea el azúcar de la gluconogénesis? Que aquí todo va a tener sentido. ¿A cuál líquido exactamente le va a echar mano? Sí, vamos bien, exacto. Ahí vamos a romper. Entonces, en el punto 3,
vamos a activar lipólisis. ¿Listo? Estoy en ayuno, tiene sentido. Vamos a aprender lipólisis. Y acá hay que hacer una claridad. Cuando uno habla de lipólisis, es porque vamos a romper a los TAGs y voy a hacer beta-oxidación. ¿Sí? Entonces, lo primero es ir por los TAGs. ¿Listo? Ir por los triglicéridos. El primer paso, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama toda enzima que rompe a los TAGs? Lipasas. Perfecto. Eso necesito que lo tengan en cuenta. El lípido, siempre que vean lipasa, la lipasa no es para el colesterol, no es para los ácidos grasos, no es para los fosfolípidos. Lipasa es específicamente para triglicéridos. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Ahora, de una vez entramos acá en caso suponado que le viene saliendo. ¿Cuál es la lipasa más importante del cuerpo humano? La pancreática. Está la lingual, está la salival, está la lipoproteína lipasa, pero la más importante del cuerpo humano es la pancreática. ¿Listo? Es la que va a tener todos los receptores. Ahora, miren lo siguiente. Siempre sale la pregunta, siempre a salir, y ahora le gusta la pregunta porque me supone que vamos a ir a eso. Cuando actúa la lipasa pancreática, la pregunta les planteo, cuando actúa la lipasa pancreática a un estado de ayuno, los productos obtenidos son, entonces la pregunta viene así: A, 3 ácidos grasos, ácidos grasos, ¿no? 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol. B, 2 ácidos grasos más monoacilglicerol. C, 2 ácidos grasos más 2 monoacilglicerol. D, 2 ácidos grasos más glicerol trifosfato, algo así. Sale así. Y uno repase tanto para eso. Sí. Tanto que repasa para la pregunta. ¿Qué no quiero que tengan en cuenta? La lipasa pancreática. ¿Cuál bacteria ahí? ¿Cuáles sonarían más? La B. O la. No es la B. El ángulo se va a la C. Entonces, Pero ¿qué significa hacer 2 rayas, o sea, 2 moléculas de mono? O sea, no, dos- en el carbono 2 está el ácido graso. Ah, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener lo siguiente. La lipasa es como una tijera, ¿no? Que va a cortar. Pero la lipasa pancreática, que es lo importante, no tiene la capacidad metabólica de quitar los 3 ácidos grasos de uno. ¿Listo? Entonces la A me sirve. O sea, no me quedan los 3 ácidos grasos libres. No. Y la lipasa pancreática es una tijera que corta el primero y el tercero. El segundo no es capaz de quitarlo. ¿Sí? Entonces, no alcanza como tal a llegar a el receptor para quitar. Entonces, ¿este y este es lo mismo? No. Porque si es solo monoacilglicerol, uno asume que está en el carbono 1. ¿Listo? Lo tienen claro. ¿Sí? Incluso acá puede decir 3 monoacilglicerol. Y asumimos que está en el 3, el ácido graso. El ácido graso que no puede quitar la lipasa pancreática es el segundo. ¿Listo? Necesito que no lo van a olvidar por si acaso. La lipasa pancreática corta el 1 y el 3. Entonces, siempre que actúa la lipasa pancreática, vamos a obtener la C. ¿Sí? 2 ácidos grasos libres, eso tendrá la L, ácidos grasos libres, más 2 monoacilglicerol. ¿Listo? No monoacilglicerol, porque el 1 sí lo quita, el que no quita es el 2. Listo, era por si acaso, porque si le dan los vuelvo allá. Entonces, y también quita el 3. sí, la tijerita corta el 1 y el 3. Entonces, ahora, resulta que entonces empezamos a romper. ¿Listo? Empezamos a romper. Y entonces viene la maravilla de los triglicéridos, pero siempre los usamos mal. Los triglicéridos, por un lado, me van a dar ácidos grasos, y por otro lado, me van a dar el glicerol.
glicerol, ¿para qué me puede servir en ese momento si estoy pues en ayuno? Para hacer el sustrato. Y los ácidos grasos me van a dar la energía para hacerlo. Ah, puta, entonces ahora sí van a dejar de sistematizar la empanadita. Entonces, tenemos el ácido graso. Ahora, tomo ese ácido graso y me debo un otro. Pero para que se forma el glicerol, se tuvo que haber roto El 2. el 2, ¿no? Sí, se lo vamos a quitar, perdón ya. Le cortamos luego. O Podría sea decir que sí. la pregunta enfoca como en una fase o ¿Cómo? sea, se enfoca en una fase porque si después se rompe y genera glicerol. Sí, se basa cuando actúa la lipasa pancreática. Es que luego a este le hacemos otro tratamiento para O quitar sea, no el tiene que decir que la lipasa pancreática. exacto, es tiene que ser lipasa Sí, no, pancreática. no. Porque luego si se lo quitamos. Con el orina se lo podemos quitar. La intestinal, la que sí le quitan 2. O la intestinal puede quitar el 2 ya específicamente si está por ahí flotando el monoacilglicerol, el 2 monoacilglicerol, exacto. Pero la pancreática específicamente lo dejo mismo. Entonces, quedó el ácido graso y el glicerol. El glicerol podría ser gluconeogénesis, vamos bien. Y el ácido graso me va a dar energía. ¿Por qué? Porque el ácido graso va a entrar a un proceso llamado beta-oxidación. ¿Sí? Siempre que le digan beta-oxidación es porque estoy en ayuno y voy a intentar llevar los ácidos grasos a la mitocondria para sacar energía. ¿Listo? Entonces, que es todo lo opuesto a la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Entonces, beta-oxidación es obtener ATPs a partir de los ácidos grasos. Vamos bien hasta ahí. La beta-oxidación se puede hacer en dos organelos. O lo hago en la mitocondria, que es la que más me da energía, pero si hay problemas puedo entrar al peroxisoma. Pero el peroxisoma me da menos energía porque parte de lo que se forma se va como calor y además no me rompe todo. Entonces, cuando yo hago una beta-oxidación, ven aquí para que la beta-oxidación de ácidos grasos es el azúcar de la gluconeogénesis. O sea, la razón de ser de este proceso es financiar la gluconeogénesis en ayuno. Para eso lo hacemos prácticamente. Entonces, viene lo siguiente. ¿Ya vieron beta-oxidación con Álvaro? Bueno, no importa. Entonces, cuando yo hago beta-oxidación, ¿sí? Ustedes recuerdan que ya me lo dijeron, ¿cuál es el ácido graso que nosotros tendemos a hacer? El ácido palmítico. Muy bien. ¿El ácido palmítico tiene cuántos carbonos? 16. ¿Saturado o insaturado? El ácido palmítico es insaturado. Entonces, ¿dónde tendrá la insaturación? No tiene ni es saturado. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos el insaturado? Recuerden que los insaturados son los omegas y nosotros no los podemos hacer. Nosotros podemos colocar insaturaciones hasta el carbono 9, pero no podemos hacer los omegas porque la 12 y la 15 no somos capaces. Entonces nosotros hacemos los saturados, ¿listo? Entonces este es un 16 2.0, es el ácido palmítico, ¿listo? Entonces, ¿a qué voy con eso? Observen que viene una situación que si lo vemos desde un punto de vista para el cuerpo financiero es muy positivo. Cuando yo hago el ácido palmítico, cuando yo lo sintetizo, que no es aquí lo que estamos haciendo, ¿no? Pero para que me entiendan lo de la energía. Cuando yo sintetizo el ácido palmítico, hacer el ácido palmítico me cuesta 7 ATPs. O sea, el balance energético de hacer un ácido palmítico es menos 7. No lo estamos haciendo acá, ¿no? Simplemente es para que entiendan la idea. Por acá lo vamos a romper, ¿sí? Pero si yo lo hago, menos 7 ATPs. ¿Listo? Ahora, cuando yo lo beta-oxido, ese mismo que hice, cuando yo beta-oxido ese mismo que hice, le gano 129. Entonces, exacto, punta, yo perdón. Claro, marica, qué negociote. Le meto 100 y le saco 129. Pues ahí está el negocio. Entonces, es ahí donde el cuerpo, energéticamente diseñó una estrategia de compra y venta de divisas que le conviene mucho. Si yo hago un ácido graso me vale 7, pero si lo rompo le saco 129. Entonces, ojo, 129 solo si es él, porque si hay más carbonos o hay dobles enlaces, yo tengo que vamos a ver con calma, que se lo preguntaba, porque le gusta preguntar esto, pero es fácil. Una clave y sale. Entonces, 129. Eso quiere decir
que para cuántas gluconeogénesis me alcanza aproximadamente. No. Porque me preguntó algo. ¿Para cuántas? Pues nada, Del 4, del 5. no, ¿Cómo no, se puede decir? para las 20, para las 20, para las 20. Se acepta hay algo, no, pero. 21 me va a alcanzar para 21.5 gluconeogénesis. ¿Listo? Me va a alcanzar como tal. Me va a alcanzar como tal para 21. El corazón es el que utiliza como fuente. 21.5. Ahora, ya que entramos a la detoxidación de una vez, este también tiene una enzima importantísima, que es la que se llama CAP1. De una vez tengan ahí, la detoxidación, ya que estamos ahí hablando. La CAP1 es la carnitina. Es la carnitina aciltransferasa 1. Esa es la enzima que nos regula el romper ácido graso. ¿Listo? Hay libros donde se llama CPT1, o no se van a complicar con eso. Yo creo que van a copiar su nombre ahí en hojita, como lista. Igual está el Excel y otro, pero no van a llevar eso. Hagámoslo hoy física. ¿Cómo es la otra? No sé. ¿O me van a traer? ¿Cómo? Pero ustedes sí. Yo ni quiero abierto. Pues era la mitad de la. Hagamos Como quieran, no pasa nada. Usted no. Mamá digo, voy a darle nota a lo que esté dentro de la zoología, lo que sea. ¿Así qué? Entonces, vamos a ver hasta acá, ¿sí? Listo. Ahora, viene la parte donde voy a ir dejando lo que me interesa que pueda manejar. Resulta que la detoxidación vamos a asumir que la estamos haciendo en la mitocondria, que es donde yo realmente puedo sacar esos 129. Vamos a ver. Vamos acá bien, ¿sí? Listo. Ahora, estamos financiando. Vamos a suponer que el ayuno continúa y que ya no son 12, 14, 16 horas, sino ya son 60 horas. Ya se está saliendo de control el ayuno. Y entonces vamos a tener que ir al cuarto lugar. Y ahora viene para que entiendan lo siguiente. Oiga, acá todo va a empezar a conectarse. Vamos hasta acá bien, ¿no? Mire, ella llegó apenas para conectar. Entonces, la estaba siguiendo por ahí. Ahora, eso se está haciendo en la mitocondria. Vamos bien hasta ahí. ¿Listo? Vamos a meter la mitocondria para que empiece la idea. El ácido palmítico tiene 16 carbonos. Y ustedes recuerdan que solo hacemos ácido grasos de cadena par. Y cuando rompemos es como si fuera una tijera que quita ya 2 carbonos. ¿Listo? Y cada 2 carbonos son acetil-CoA. Eso quiere decir que de un ácido palmítico, ¿cuántos acetil-CoA vamos a sacar? 8. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Listo. Cada vez que yo rompo un ácido palmítico, le estamos sacando 8 acetil-CoAs. Y estoy en la mitocondria. Vamos bien hasta ahí. Entonces, resulta que yo estoy haciendo mucha beta-oxidación, porque la 21.5 gluconeogénesis tampoco se me alcanza para mucho. Entonces, estoy, mejor dicho, llevando PAGs, haciendo beta-oxidación, y al final del día tengo a la mitocondria
con un incremento absoluto de acetil-CoA, ¿sí? Tengo la mitocondria llenísima de acetil-CoA. ¿Por qué? Porque estoy haciendo muchísima beta-oxidación. Vamos bien hasta ahí. ¿Listo? Vean la parte que lo conecta todo. Ojo. Si me estoy quedando con ese exceso de acetil-CoA, el cuerpo tiene que ver que no está en 100. Entonces hay 4 rutas, aquí es donde todo va a tener sentido. Hay 4 rutas que empiezan con acetil-CoA. Pero necesito que les quede claro cuál sí prendo y cuál no prendo y por qué. Ojo. Hay 2 rutas de acetil-CoA en la mitocondria y hay 2 rutas en citosol. Primero las de citosol. Acetil-CoA en citosol, empezando con acetil-CoA, tengo síntesis de ácido graso. ¿Puedo hacer síntesis de ácido graso en este momento? No, estamos en ayuno y estoy rompiendo con los ácidos grasos. No voy a hacerlos porque necesito ese ATP para financiar gluconogéneo. Vamos bien hasta ahí. Luego, está la otra posibilidad que es hacer colesterol. Voy a hacer allá el colesterol si llevo 60 horas de ayuno. No, ¿sí? Además que la acetil-CoA está por dentro, no va a salir tan fácil. Y el colesterol es una síntesis muy entergónica, o sea, gastamos muchísimo ATP y en este momento realmente no me interesa hacer colesterol. Me interesa es que la ATP que tengo vaya a ser glucosa. Vamos bien hasta ahí. Entonces estas 2 rutas no se van a activar en este momento. Sin embargo, empiezan con acetil-CoA. ¿Listo? Estas son postprandiales. Me quedan 2 rutas dentro de la mitocondria. Una es el ciclo de Krebs y la otra es cuerpos cetónicos. Y es aquí donde todo va a tener sentido. Razón. Tenemos 2 opciones, ¿no? Krebs o cuerpos cetónicos. Pero me dice acetil-CoA salió de la beta-oxidación. Sí, de cada vez. Y los 129 veces también salen de la beta-oxidación. Del ácido palmítico. Hasta el ácido palmítico. Lo que pasa es que tienes mucho ácido palmítico rompiéndose y se te comienzan a acumular los carbonos del acetil-CoA. ¿Sí? Llega un punto en el que tienes todos esos Pero carbonos. digamos, ahí esos ATPs que saqué ya se me utilizó para hacer gluconeogénesis. Sí. O sea, ya no estoy haciendo gluconeogénesis. No. Ah, Porque además la gluconeogénesis se hace en el citosol, no se hace en la mitocondria. Ahora, vamos a ver hasta ahí. Entonces viene la situación. Uno dirá, bueno, dime, Boquero. El ácido palmítico, aparte de hacer 129, ¿va a ser más de la mitocondria? O sea, el mismo. No, ese es el mismo. O sea, por un lado me va a dar energía, pero va a llegar un momento en que se empieza a desacumular el acetil-CoA como sustrato ahí, o sea, los 2 carbonos, ¿sí? Entonces, empezamos a acumular muchos sustratos de 2 carbonos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese exceso hay que convertirlo en algo. Entonces, tengo 2 opciones, Krebs o cuerpos cetónicos. Yo diría, bueno, pero ¿por qué no hacer Krebs, no? Me da ATP, lo hago tranquilamente. Mira, porque cuerpos cetónicos es la espada pues, de Damocles, que tal si me vaya la mano y me mate. Pero es lo siguiente, aquí donde todo tiene sentido. El cuerpo está llevando toda su maquinaria en la dirección de hacer glucosa. Es lo único que le interesa, ¿no? Lo único que le interesa es surtir acá. Aquí no, pero aquí ya acabó. A la central no, surtir acá. Listo. ¿Con quién empieza el ciclo de Krebs? Más oxalacetato. Listo. Ahora pregunto, cuando yo empiezo a hacer la gluconogénesis, la primera reacción es que el piruvato se transforme en ¿qué? En oxalacetato. Entonces todo el oxalacetato del cuerpo humano está ¿en dónde? En las 60 horas de ayuno. ¿En dónde está el oxalacetato del cuerpo humano? ¿Esperando hacer Krebs? No. Se está usando todo en hacer gluconogénesis. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un montón de acetil-CoA, pero no tengo oxalacetato. Entonces no tengo cómo prender Krebs, chicos. ¿Se prenderá algo? Sí, se prende algo, pero realmente es muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo el oxalacetato, chicos. Porque el oxalacetato lo estoy usando para hacer gluconogénesis, ¿sí? Y los aminoácidos se están transformando en oxalacetato y todo para llegar acá, no para esperar a Krebs. Entonces tengo poco oxalacetato en comparación con el acetil-CoA que tengo. Entonces Krebs va a estar reducido, no en ceros, porque en sí uno dice que en ceros, pero hay un poco Krebs porque me falta el otro sustrato. ¿Listo? Esto es una célula rápida. ¿Sí?
Esto sería en una célula hepática, muscular también, renal. O sea, eso es lo que quiere hacer glucosa. Quiere hacer glucosa para botarla al cerebro. Entonces sería hepática o renal en emergencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hasta acá. Entonces, ese exceso de acetil-CoA, chicos, se va a ir entonces para qué ruta. La única que va a poder recibir esos va a ser los cuerpos cetónicos. Entonces, hay una pregunta que les tiende a salir, que es que la cetogénesis necesita una lipólisis muy activa, ¿sí? Porque no al contrario, chicos, o sea, porque de acá, lo que me decía creo que Marco Olvide, es de acá que yo puedo hacer cuerpos cetónicos. Si no hago lipólisis, no hay tantos acetil-CoAs, entonces no enciendo cuerpos cetónicos. Entonces sí o sí, chicos, primero lipólisis y luego cuerpos cetónicos, porque ves que en la pregunta del examen tienden a hacerles creer que el cuerpo cetónicos solo va a ser gluconogénesis. No, los cuerpos cetónicos no van a financiar gluconogénesis. La energía que ellos me dan es para el cerebro, ¿sí? Sobre todo. Entonces no es para financiar gluconogénesis, es para dar energía directamente. Entonces, en la cuarta vamos a activar cetogénesis. Cetogénesis, que es la síntesis de cuerpos cetónicos. Y esa también tiene su enzima importante, una vez que la tengan en cuenta, es la que va a estar orientando todo, que es la HMG-CoA liasa. HMG es hidroximetilglutarico, ¿no? La del colesterol es parecida, pero es reductasa, es también HMG. Creo que sea la carnitina. La carnitina, ¿está acá o la carnitina suelta? La carnitina sí. Bueno, esta es la enzima más importante de la beta-oxidación, pero la carnitina suelta le baja el fibra. Sí, esa es La carnitina es un aminoácido no proteico que su única función es llevar los ácidos grasos adentro de la mitocondria hasta la cara interna de la matriz interna mitocondrial para poder hacer beta-oxidación. Es un avioncito que se va a encargar de que el ácido graso ingrese. Vamos bien hasta ahí. Ahora voy a plantear una situación. Vamos a hablar con lo trae sin permiso. Ahí va, vamos. Pero, vaya por acá, Leo Pedro. Entonces, Diana, ¿tienes allá? Vamos a tener ¿cómo? Es la enzima más importante de la beta-oxidación. Perdón. Sí, ahora está bien. Entonces, eso quiere decir, sí, que nadie viene saliendo, que si les plantean que el paciente tiene un déficit, si les plantean, viendo todo esto, si les plantean que el paciente tiene un déficit de la
carnitina, acitraferaza 1. Si les plantean que el paciente tiene un déficit de la carnitina acitraferaza 1, ¿qué va a suceder? No va a haber gluconogénesis. No hay cetogénesis, pero mejor subámosla. No va a haber. No va a haber gluconogénesis, ¿cierto? Bueno, partamos de ahí. No va a haber detoxidación. Si no hay detoxidación, no hay ATPs. Si no hay ATPs, no hay gluconogénesis. Entonces, si no hay gluconogénesis, es un paciente que tiene una hipoglicemia, que es lo que le van a conectar el día del examen, lo que no voy a olvidar. Cualquier deficiencia en la beta-oxidación, sea por la carnitina acitraferaza 1, por la carnitina, cualquier situación que me impida hacer beta-oxidación, desencadena una hipoglicemia. ¿Listo? Porque el cuerpo no tiene de dónde más financiar gluconogénesis, o sea, no tenemos de dónde más sacar. El colesterol no lo puede hacer, los cuerpos cetónicos no se están haciendo, pues no se hace beta-oxidación. Entonces, todo lo que me detenga la beta-oxidación cae a una hipoglicemia de una vez. ¿Listo? Por si acaso. ¿Sí? Entonces, ¿sí es más claro? Sí, esto es de ayuno. Es porque no hay los genes que necesitan, ¿por los 6? Es que lo que pasa es que para hacer la gluconogénesis hay que pagar 6 ATPs cada vez que se hace una molécula de glucosa. Y no tenemos nosotros ninguna otra manera de financiar eso. O sea, el cuerpo no tiene otra manera de enviar. Y la cantidad de fosfato de emergencia no me da mayor cosa, no va a lograr. Entonces, todo lo que me para la beta-oxidación desemboca en una hipoglicemia de una vez. Porque el cuerpo no va a poder tener ATPs para pagar acá. ¿Sí? Y no me van a fiar. O sea, el cuerpo no va a dar, venga y pues luego me pagan. Pues si vive, ¿no? Entonces no hay manera. ¿Listo? Pero para que vayan viendo de esa manera que es cuando les quieren pues integrar esa parte. De la misma manera que si les plantean, bueno, pero esto sí es mucho más predecible, una inhibición de la fructosa no fosfatasa y hipoglicemia, pero es así directo. ¿Sí? Si se la van a plantear, se las plantean esa aquí, perder de beta-oxidación. Ahora, viendo esto, Sería más grave, ¿no? Está más grave que la de la fructosa 2-fosfatasa, porque eso tampoco me permitiría hacer estos propios tónicos. O sea, esta parte de imprimir la gluconogénesis me impide también la cetogénesis, porque no le tipo, ¿no? exacto, tampoco, para dar energía al cerebro ni siquiera. Sería peor. Sí, total, sería peor, porque ni siquiera tienen la capacidad exacta, porque si se nos daña solamente la fructosa fosfatasa, el cuerpo seguirá intentando hacer eso, pero por lo menos vamos a hacer esto para que el cerebro tenga más tiempo. Pero con este bloqueo va ni para el cerebro ni para los demás órganos, ni para que el hígado pueda repartir. Y el riñón entonces va a asumir, pero asumir ya sin claridad de qué hacer. Entonces ahí sí es más grave. Y eso sí es importante, o sea, si 100 personas o algún barco, algún veneno. Sí, y por eso, pero estamos perdiendo, ustedes están perdiendo pacientes, van a perder pacientes, porque, bueno, voy a hacer eso, no quiero que lo tomen mal, ¿sí? Pero voy a decirle mal, pido disculpas a la cámara, pero es que hace unos años a una gente de la costa se le ocurrió, por eso dije que pido disculpas antes de hablar, porque no quiero, pero viene allá la historia. No, no, entonces, no de la otra costa. Entonces, pero resulta que se están vendiendo y ya llegó pues a Bucaramanga. Y quizás pues si sus abuelitas o sus tíos, sus tías son uribistas, posiblemente las compraron, porque analizan menos. Pero entonces, ¿a qué voy? Resulta que se están vendiendo pastillas de carnitina. Entonces, exacto, observe la situación, ¿sí? Nos quieren hacer creer que, y así sí me interesa que les explicar. Si su tío va a votar por Paloma, revisen las pastillas, porque tienen pues la cosa tiene carnitina, tiene todas esas. Gusano de seda, champú de gusano de seda, todo eso los tiene. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Ojo, resulta que la carnitina es un avioncito que lleva los ácidos grasos
al interior de la mitocondria para hacer beta-oxidación. Vamos bien hasta ahí. La beta-oxidación la hacemos ¿en qué momento? En ayuno. Listo. Pero ese proceso está regulado que yo tengo cierta cantidad de avioncitos y mientras uno va entrando, otros van saliendo. Eso lo vamos a ver más adelante, más minucioso. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿sí?, que si yo saturo el cuerpo de avioncitos, de carnitina, ¿sí? O sea, ese es el análisis. Si yo saturo esto, o sea, si yo saturo el aeropuerto de avioncitos, entonces al saturar el cuerpo de avioncitos de carnitinas, que es lo que está metiendo directamente la carnitina en la molécula, entonces eso va a incentivar que yo rompa más grasa, ¿sí? Entonces esa es algo donde ustedes, porque no le doy oportunidad, ¿no? Porque no le están activando en ningún momento las lipasas, ¿sí?, sino que solamente estoy saturando de aviones. Ustedes, bueno, profe, pues no pasa nada ya. No, ¿qué sucede? Que esa carnitina exógena, ¿sí?, tiene otra vía que complica ciertos receptores del cuerpo. Entonces, ¿tiene su contraefecto? Sí. O sea, no podemos estar consumiendo carnitina, porque la carnitina, cuando tengo más de lo necesario, termina generando en el cuerpo toxicidad. En el internacional ya llegó la primera chica de Barranca intoxicada por carnitina, y es una afección a nivel respiratorio, pero desconozco bien cuál es el proceso por el que la chica tiene esa afección respiratoria tan fuerte. Entonces, no funciona colocando más carnitinas, más beta-oxidación. No, hay un proceso donde yo activo esto, pero después de que el organismo me lleva con las lipasas y activo todo el mecanismo enzimático para poder hacer eso. ¿Sí? Dime, usted como que toma la carne, ¿cómo? Solo para saber, para preguntar, ¿dónde la compro? Voy a probar a ver. ¿Con qué fila están vendiendo? O sea, Claro, o sea, el fin es adelgazar. Tú adelgazas y la carnitina te vende la idea de que va a adelgazar, ¿sí? Pero sí. ¿Estás como que a votar por Paloma o para bailar? yo lo escuché que iba a Le doy cara a tigre, ¿no? Usted dijo que, o sea, con lo que explicó, no. Exacto, no tenemos cómo saturar el sector para adelgazar. Ahora, viene lo otro. Pero sí. También están vendiendo, y este sí es popular, ¿no? Están vendiendo cetonas. Y peor, están vendiendo cuerpos cetónicos en pastillas, ¿no? Ese sí es el boom actualmente. Lo supe porque cuando estaba con la pareja que está antes de la niña, ella es nutricionista y la invitaron un día a una conferencia, ¿sí?, virtual en México, que porque estaban ofreciendo un producto, mejor dicho, que adelgazaba y filtraba la sangre, marica, y mejor dicho, la panacea, y eran cuerpos cetónicos, marica, así, las cetonas, como si fueran la panacea. Y ella me comentó, y yo, marica, hay desactualizado, pero no le veo por dónde, porque que los cuerpos cetónicos ayudaban, según lo que ellos planteaban, los cuerpos cetónicos ayudan a reducir el colesterol y a bajar todas las grasas, y además le ayudan al riñón para que filtre la sangre. Eso decía así la pancarta grande, que era la molécula del futuro, pero era pues como las pirámides. Había más de 10.000 personas conectadas, y la persona estaba desde México, o sea, eso mejor dicho, y que todos, que lo máximo, el precio del producto. Entonces en eso llegó el asesor científico ahí a la cámara y habló 2 minutos, marica. Hace esto, y la gente, ay, es lo máximo, es la molécula que de la vida, que de Dios, decía hay una cucha, esa es la molécula de Dios, esta cucha maricona. Entonces yo tomé la palabra, mira, pues yo voy a preguntar, porque no me voy a quedar con eso. Entonces, exacto, solo con la isomería. Pero, a ver, pero eso lo venden desde ahí. la compró que día, no, mire, 5 productos. Bueno, exacto. Se vende. Entonces, Daño con un suplemento, como como si un fuera suplemento creatina. para que
Entonces yo hacía la mano pues para preguntar ahí en la conferencia, pero de curiosidad, o sea, la idea no era pues el sabotaje, pero un poquito. Pero entonces yo pregunté bien, qué pena, es que yo pues soy profesor, doctor en esto, y pues yo tengo una duda porque yo no veo cómo los cuerpos cetónicos, los consumos exógenos, si llegan a la sangre, las cetonas, me van a ayudar al cuerpo a reducir. Entonces hubo un silencio ahí en la conferencia. Y yo les intentaba decir de los receptores, de las enzimas, yo les decía pues que yo lo que veía era un riesgo en la salud por una cetoacidosis. Si la persona, por ejemplo, pues la insulina por si la insulina no le está pues como que sirviendo mucho algo y el cuerpo no logra, pues que puede ser pues hasta mortal. Y todas las escuchas del chat, ¡ay! ¿Cómo era que decía? Ahí es puro odio, ay, que es puro odio contra el producto. Ahí que es la competencia, ahí que es la competencia. Yo no, yo decía, no había competencia, solamente que el producto no tiene sentido, ¿qué tal? Y salí fue vaciado, el hecho fue que salí vaciado. Y cuando fui a hablar otra vez, ya me la sacaron la reunión. Pero entra eso hoy, o sea, que se engaña fácilmente diciendo no, ¿qué tal? Pero no hay un fundamento, y hasta hoy tampoco, de que verdaderamente pueda funcionar de esa manera. ¿Sí? Con el tema de financiar todo ese montón de investigaciones para decir para bajar más los valores de la hipertensión para vender más y ya. Entonces ahí está. Entonces, ahora, vamos a dar hasta acá. Ojo. Estoy empezando con Pedro. No.